Morena Gobierno cobija a Cuauhtémoc Blanco y se lanza contra Uriel Carmona. Cuauhtémoc Blanco dice tener la conciencia tranquila. Sobre la orden de Estados Unidos de eliminar a los cárteles, Claudia Sheinbaum declara que empiecen por su país. Encuentran el cuerpo de Mateo, de 12 años de edad, en un terreno baldío. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas denuncias, muchísimas denuncias que hay, que ninguna salió a la luz pública. Pregunté hace un rato en la Oficialía de Partes y en la Secretaría General, no ha llegado. Ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena y exgobernador de Morelos, afirmó que las acusaciones en su contra de presunta tentativa de violación contra Nidia Fabiola son una venganza e intento de extorsión de la mujer y del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Dijo que el origen de la petición de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados se originó porque la mujer fue despedida de su cargo y no se le entregó el dinero que pidió. Además, aseguró que el exfiscal tiene varias denuncias en su contra y lo acusó de incompetente. Pero en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, el exfiscal Uriel Carmona señaló que hay varias carpetas de investigación contra Cuauhtémoc Blanco, incluida una sobre crimen organizado. Primero les voy a decir una cosa, no es mi hermana. Tenemos el mismo apellido, pero no es mi hermana. No tiene nada que ver conmigo, es hermana de mi hermano mayor. ¿Media hermana? No, mi media hermana, no es nada mío. Cosas como son, las cosas de frente. Entonces, y hasta donde llegue, hasta las últimas consecuencias. No, yo aquí estoy dando la cara porque ya es como bien que se me acuse de que de la administración, que se robó 50 millones, luego 750 millones. ¿De dónde van a sacar eso? Porque ustedes saben que era muy difícil. Yo sí, se lo soy sinceramente. Siempre quise que el fiscal saliera porque no cumplía con los requisitos y que de muchas denuncias, muchísimas denuncias que hay, que ninguna salió a la luz pública. ¿Por qué son estas, dices más de 10 carpetas, son 11, son 20, ¿cuántas son? Sí, mira, cuando menos son 10. Cuando menos son 10, ¿por qué? ¿De qué se le acusa? 10. ¿De qué se le acusa? Mira, ¿recuerdas aquella investigación derivada de que apareció una foto donde el exgobernador aparece con 3 personas identificadas presuntamente líderes delincuenciales y que en su momento los medios de comunicación dieron cuenta de que la Fiscalía de Morelos pues estaba integrando esa investigación? Lo hicimos, sí. Esa es en una. 2022. Esa es una carpeta. ¿Cuál otra? ¿Las otras qué son? ¿Por manejos administrativos o por qué? No, pues por relaciones con personas presuntamente dedicadas a la delincuencia organizada. ¿10 carpetas por eso? No, esa es una. Esa es una, sí. Esa es una que te estoy refiriendo para darte un ejemplo del tipo de investigaciones que están vivas en la Fiscalía del Estado. Por supuesto que el entonces gobernador y ahora diputado federal pues tiene una protección procesal que es el fuero constitucional. Y la llamada 4T celebró la destitución del fiscal hasta ayer, Uriel Carmona. Algunos de sus miembros señalaron que esta destitución no tiene que ver con la petición que hizo Carmona de solicitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Felicito a los diputados y diputadas porque miren que el fiscal estuvo ahí buscando que no votaran, pero es muy importante. ¿Qué podemos decir? Atropellos a la justicia. ¿Cómo se explican además? Pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo. Además, pues de otros casos de feminicidio en donde este fiscal los hizo
parecer como suicidios en contra de las mujeres. Pero además, pues una actuación muy, la verdad, con pocos resultados. Morelos, afortunadamente, tiene un nuevo fiscal. Y era imposible sostener un fiscal que estuviera yendo a firmar sus denuncias y sus procesos, porque no es una buena imagen para el Estado de Morelos. El fiscal se sintió atrapado cuando supo que nosotros íbamos a tener mayoría en el Congreso, porque esta denuncia la tenía desde el 2023 y siempre la usó como una forma de chantaje. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, informó que la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco ya fue turnada a la comisión jurisdiccional, en la que se debe emitir un dictamen que se someterá a votación del Pleno y que se actuará conforme a las pruebas que existen. Las pruebas, por cierto, son las que entregó Uriel Carmona. Y luego de tomar su cargo como nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, quien era el consejero jurídico de la gobernadora, dijo que el organismo se pondrá del lado de las víctimas y no habrá protección para nadie. Recalcó que cualquier ciudadano, servidor o exservidor público que haya cometido irregularidades será investigado y que el proceso con el que llegó al puesto no es una cacería de brujas, sino de una labor enfocada en garantizar la justicia y tranquilidad social. Y esta tarde el Comité de Evaluación del Poder Legislativo entregó al Senado el listado de aspirantes aprobados para la elección de personas juzgadoras. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que los 3 poderes tendrán candidaturas para la elección del 1 de junio y señaló que no habrá repeticiones en el proceso de insaculación, ya que será la próxima semana cuando se entreguen los listados todos al INE. Los 3 poderes tendrán candidaturas. La elección se hará el domingo 1 de junio de 2025. Y sobre el proyecto que Gutiérrez Ortiz Mena había presentado ayer, pues no lo pudieron sacar adelante, que es una aberración, que un juez puede estar por encima de los 3 poderes de la República, del soberano, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Eso es improcedente, no tienen esas facultades. Como le informamos, el abogado y político Roberto Gil Suart fue descalificado de la tómbola judicial y, como lo anunció ayer, hoy denunció ante la Contraloría de la Presidencia al ministro en retiro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, por conflicto de interés. Señaló que al menos 18 candidatos y candidatas para la elección judicial trabajaron directamente con Saldívar, quien además presidió el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Javier Martín Reyes, doctor, abogado constitucionalista, investigador de jurídicas de la UNAM, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto que te encuentres aquí en el estudio. Un gustazo, como siempre, Elisa. Oye, querido Javier, ¿cómo entender todo este merequetengue de la elección judicial? Y lo digo así porque ha habido distintos procesos jurídicos combinado con declaraciones políticas y con acciones pues de desacato también. Totalmente. Y también con suspensiones muy cuestionables. En fin, a ver si podemos ir entendiendo en qué momento nos encontramos ahora desde la óptica de un conocedor de todo lo que está sucediendo y no de las partes. Sí, Elisa, mira, como tú bien dices, esta es una situación que ya se complicó muchísimo. Sí. La primera razón es, hay que recordarlo, esta es una reforma que está muy mal diseñada en los aspectos operativos. Quien la redactó realmente no tenía un conocimiento de cómo funciona ni el sistema judicial ni el electoral. Sí. Y es una reforma que genera una enorme cantidad de afectaciones y violaciones a derechos. Se presentaron una enorme cantidad, un verdadero alud de impugnaciones ante juzgados de distrito, el Tribunal Electoral, incluso la Suprema Corte de Justicia. Y yo te diría, dentro de este conjunto de impugnaciones hubo mucha irresponsabilidad de 2 tipos de tribunales. Primero, unos juzgados de distrito, que son los que reciben, tramitan y resuelven amparos, que dictaron suspensiones, es decir, dijeron hay que ponerle pausa al desarrollo de todo el proceso electoral. Sí, bueno, estos fueron, y vamos a ir explicando así poco a poco,
jueces que otorgaron esta suspensión. Exactamente. Y dijeron, esa suspensión decía, hay que frenar esto en lo que se resuelve el juicio de amparo. Exacto, ¿no? Ahí solo uno de los 3 comités, el comité judicial, decidió cumplir con esas decisiones. Creo que son decisiones muy cuestionables, ¿no? O sea, es decir, no queda claro que un juzgado de distrito puede llegar y frenar todo un proceso electoral. Pero eran obligatorias. No cumplir estas decisiones era delito y creo que al comité no le quedaba de otra. Esto es muy importante lo que dices porque son 3 comités de los 3 poderes de la Unión que iban a elegir y hacer todo este proceso para las candidaturas. Y lo iban a entregar al Senado, cada uno de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Este comité no podía acatar lo que decían estos jueces, que me comentas y dices, son unas suspensiones cuestionables de entrada, lo que hicieron los jueces, pero el comité actuó como debería ser, porque si no acatan, ellos son acusados de responsabilidades penales, o sea, incluso, digamos, cárcel, sí, no. O sea, la Constitución lo establece con claridad, ¿no? Sí. Una autoridad que no cumple con una suspensión corre el riesgo eventualmente de ser privado de su libertad. Mira, ¿no? Aquí hicimos estos gráficos con estos rostros de quienes presiden, ¿no? Las instituciones. A ver, para hacerlo más didáctico, podemos decir entonces que el Tribunal Electoral de Mónica Soto, o sea, TEPJF es el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Mónica Soto. Y digo de Mónica Soto porque es la magistrada presidenta, quien preside, ¿no? La Suprema Corte de Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, el INE, el Instituto Nacional Electoral de Guadalupe Tadei, porque lo preside la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Y el Senado de la República de Gerardo Fernández Noroña, porque en estos momentos es el presidente del Senado. Ahí están estas partes que es importante visualizarlas, porque cada una de estas figuras ha jugado un papel muy, muy importante en el meollo en el que estamos metidos. Y precisamente, totalmente. El segundo tipo de resoluciones muy cuestionables fueron precisamente resoluciones de ese tribunal que encabeza Mónica Soto. ¿Por qué, Elisa? Porque primero fue el propio INE y luego otros actores que dijeron, oigan, no nos gustan estas suspensiones que dictaron los juzgados de los jueces. En vez de ir a impugnarlas, porque la propia ley de amparo, Elisa, plantea vías para impugnar decisiones incorrectas dictadas en suspensión. Ahí está el recurso de queja, ahí está el recurso de revisión. Y dijeron, no, nos vamos a otra cancha, nos vamos con otro tribunal. Precisamente, van al Tribunal Electoral. Entonces, el INE de Guadalupe Tadei, en vez de ir a la Suprema Corte de Norma Lucía Piña, se fue al Tribunal Electoral de Mónica Soto. Y aquí esto es muy importante porque yo he escuchado algunos argumentos en donde dice, sí, eso es lo que tenía que hacer la consejera Tadei, porque este es un tema electoral, pero no, estamos hablando de ley de un juicio de amparo, que eso lo atiende la Suprema Corte, y creo que también ahí es parte del engaño, ya también, o del desconocimiento, no sé cuál de los dos, en donde, por ejemplo, desde el Senado, Morena Gobierno ha indicado, es que no es competencia de la Corte y es competencia del Tribunal de Mónica Soto. Y en realidad yo lo que pasa, Elisa, es que hay algunos aspectos de la reforma judicial que claramente son electorales. O sea, es decir, ahora vamos a ir a votar. Que sí van al Tribunal Electoral. Pero hay muchísimos otros más. Tú piensas, el tema de los fideicomisos, la destitución de las personas magistradas, el tema de la limitación al funcionamiento del amparo, todos esos temas... Todo esto que viene incluido con la reforma judicial que se aprobó. No son electorales y tendría que resolverse en la cancha, como bien dices, de los tribunales de amparo. ¿Y cuál es el último tribunal que puede revisar los recursos de revisión, atraer amparos? La Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Electoral se va por la libre, dicta unas sentencias que son de verdad, o sea, kafkianas, Elisa, porque por un lado dicen, no nos pronunciamos sobre las suspensiones, pero INE, comités de evaluación,
ustedes sigan. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, INE y Comité de Evaluación, que son los comités básicamente de Morena Gobierno, los del Legislativo y Ejecutivo, aunque también le dice al Judicial, pero esto es muy importante porque entonces el Tribunal de Mónica Soto, con 3 votos, porque hay que decirlo que el Senado de ahora Noroña no quisieron elegir a las dos magistraturas que faltan del Tribunal de Mónica Soto, que tendrían que ser 7. Entonces se quedaron con 5 y 3 de los integrantes, incluida Mónica Soto, han votado de manera muy favorable a Morena Gobierno, ¿no? Yo diría, de manera muy famosa, lo dijiste de manera muy amable. O sea, sí es así. Porque la última resolución incluso, Elisa, es un verdadero despropósito. Porque ¿qué pasó ahí? Cuando el Comité del Poder Judicial dice, oigan, yo estoy entre la espada y la pared porque tengo suspensiones que me dicen que me tengo que frenar y una sentencia del tribunal que me dice avanza, ¿qué es lo que dice? Esto lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Cuando te dices se va por la libre, ahí ponen entredicho a este comité judicial que después renunciaron, pues sí, porque si no iban a incurrir incluso hasta en delitos, no sé, estaban entre la espada y la pared, pero dice, están entre la espada y la pared porque los jueces dicen suspende, no puede seguir con el proceso. Y por otra parte, el Tribunal Electoral le dice, no, tú debes de seguir. Entonces el comité dice, ¿qué hago? ¿Hacia dónde tengo que mirar? Los otros comités obedecen al Tribunal Electoral de Mónica Soto. O sea, dicen, yo no obedezco a los jueces y me voy con lo que dice Mónica Soto. Ellos se pasan las suspensiones. O sea, lo de Ejecutivo y Legislativo de mayoría morenista, ¿no? Y luego hay una última decisión del Tribunal Electoral, donde de verdad es una locura, porque termina haciendo sentencia algo que el presidente del Senado, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, había soltado como ocurrencia, porque Noroña lo que dijo en su momento fue, pues a ver, si el Comité del Poder Judicial ya le puso pausa, no pasa nada. Agarramos nosotros la lista de los candidatos que se metieron al Comité del Poder Judicial y ya no va a ser el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo a través del Senado el que designa quiénes van a la boleta. Que fue lo que vimos. Eso lo dijo Gerardo Fernández Noroña primero que la resolución del Tribunal de Mónica Soto. Fue primero la sugerencia de Noroña y posteriormente y así resolvió el tribunal. Y además, mira, hombre, el tema no es que haya coincidencia entre los actores. El tema, Elisa, es que eso que se inventó el Tribunal Electoral, de que ya no era el judicial, sino el legislativo, ya no era evaluación, sino era insaculación directa, no está ni en la Constitución ni en la ley que aprobaron Morena y aliados, ¿no? Entonces, es un procedimiento que se inventa el Tribunal Electoral. Que ya está fuera de la ley en estos momentos. O sea, fuera del orden constitucional. Digamos. Y esa yo sí te diría, mira, en este concierto de irresponsabilidades, porque hay que decirlo, hay muchísimas, esa actuación en particular de esos 3 integrantes de la Sala Superior, de verdad nos tienen en esta situación, pues yo te diría ya, muy crítica, Elisa, donde los actores políticos deciden cuándo cumplen y cuándo no cumplen y a qué tribunales les hacen caso, ¿no? Bueno, ahorita se acaba el tiempo el día de hoy, pero esto continúa, querido Javier. Ojalá podamos seguir platicando de esto, doctor, porque, bueno, finalmente lo que va a suceder es que, pues, o se integran a los candidatos que ya decidió el Senado de Noroña a través de la bolitas, ¿no? De la insaculación de la tómbola, o se van nada más con los del Legislativo y Ejecutivo, pero ya dijo Gerardo Fernández Noroña que van a ir todos. Entonces seguramente pues no va a importar ya lo que diga la Corte, pero viene, y con eso quiero cerrar rápidamente, un proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿verdad? Sí, a ver. Que podría echar para atrás todo. Ese proyecto está circulando una versión, no sabemos si es la definitiva. Sí, vamos a ver. Y de alguna manera lo que hace el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena es decir, estuvo muy mal la actuación del Tribunal Electoral, también critica la decisión de los jueces de amparo que dieron que tú coincides. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí creo que tiene que ser la Corte la que se pronuncie. Y más allá de lo que diga Noroña y de que si mandan las listas o no, hay que recordar que quienes están obligados a determinar quién está en la boleta, imprimir la boleta y toda la logística electoral es el INE. Y ojalá, Elisa, si la próxima semana hay una sentencia de la Corte, sea cual sea la decisión,
no veamos al INE de Tadei diciendo, pues yo no le hago caso a la Suprema Corte, porque eso también me parecería una verdadera aberración. Uy. Bueno, muchísimas gracias, querido doctor. Al contrario, un gustazo como siempre. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Bueno, hay una noticia terrible como tantas otras, pero que es desgarradora por tratarse de un menor de edad, ¿no? Doblemente dolorosa. Después de 4 días de búsqueda, el cuerpo de Mateo fue encontrado en un terreno baldío en la comunidad Lagunillas, en los límites con León, Guanajuato, y Lagos de Moreno, Jalisco. El menor de 12 años desapareció el 4 de febrero después de salir de clases. Las autoridades detuvieron a un médico responsable o presunto responsable del asesinato y abuso del menor. Indicaron las autoridades que el hombre intentó suicidarse antes de ser detenido, pero falló, por lo que confesó el crimen y dio la ubicación del cuerpo de Mateo. El consultorio del médico se encuentra cerca de la casa del menor. Y la modelo Valentina, apuñalada por la influencer Marianne, se encuentra grave y tuvo que ser inducida a un coma. Personas que conocen a Marianne revelaron también videos donde ya había tenido problemas. La influencer Marianne N. ya había demostrado comportamientos agresivos antes de apuñalar a la modelo Valentina Gilabert, la nueva pareja de su exnovio. En las últimas horas, amistades de la agresora publicaron en sus redes sociales videos en los que se observa a Marianne N. aventando una botella de alcohol a otra joven. Hasta el momento se desconoce la fecha en que fue grabado el video, pero salió a la luz con el objetivo de demostrar que la menor de 17 años se ha visto involucrada en problemas con anterioridad. Ya, güey, estás loca, María. Este audio lo publicó la joven poco antes de que naciera su hija, en el cual acusaba a su expareja de golpearla a pesar de estar embarazada. Más tarde aclaró que se trataba de un experimento social sobre una campaña de la violencia contra la mujer y que lo realizó para visibilizar el apoyo que podría recibir si estuviera en una situación real. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que la presunta agresora de Valentina deberá llevar su proceso por lesiones calificadas con la medida cautelar de prisión preventiva. La madre de Valentina Gilabert informó que la salud de su hija empeoró y que se encuentra en terapia intensiva. Está en terapia intensiva, está intubada y en coma inducido. Todavía no se sabe qué puede suceder con la vida de Valentina. Valentina recibió al menos 14 puñaladas con un cuchillo, afectando sus 2 pulmones, tórax, cuello, nariz y la cabeza. Tuvo que ser sometida a una cirugía en la mano izquierda para reconstruir los tendones y evitar que perdiera su movilidad. Fuentes extraoficiales señalan que Marianne N. y Valentina eran amigas antes de que la acusada terminara su relación y comenzara a salir con la modelo 5 meses después. Refieren que los 3 pertenecían al mismo círculo de amigos, por lo cual Marianne N. pudo ingresar con facilidad al inmueble donde acuchilló en repetidas ocasiones a Valentina. Con información de C4 en Alerta, Telediario, Ciudad de México. En Zamora, Michoacán, un agente de la Fiscalía Estatal fue asesinado al interior de un gimnasio. Hombres armados ingresaron al lugar. Dispararon contra el oficial, identificado como Víctor Ponce Cruz, de 35 años de edad. El ataque también cobró la vida de una mujer. Fue trasladada al hospital, pero horas más tarde falleció. Los agresores lograron escapar. Y en Sonora, madres buscadoras se unieron para sacar los cuerpos de una fosa clandestina localizada en Hermosillo. Bajo estos cúmulos de tierra y grava, las integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora han encontrado 7 cuerpos, 41 osamentas y 2 restos óseos en los últimos 8 días. Es un cementerio clandestino, ubicado en la costa de Hermosillo, a 25 minutos de la mancha urbana. La presidenta de la agrupación, Cecilia Delgado,
no pierde la esperanza de que entre ellos estén los de su sobrino Moisés, a quien busca desde hace más de 4 años. Él desapareció hace ya 4 años, ya va para 5 años. La verdad, no pierdo la esperanza de encontrarlo porque sabemos que hasta hay de otros municipios, sabemos que puede ser, no está muy lejos de aquí. Las labores iniciaron hace más de una semana y estiman que continúen durante varias más, debido a la gran extensión del predio desolado. Nosotros calculamos como unas 3 semanas porque está muy amplio el terreno. Ahorita no llevamos, la verdad, ni una cuarta parte. Es bastante lo que nos falta por explorar y pues sé que nos va a llevar a lo mejor hasta un mes. La magnitud del hallazgo convocó a más madres buscadoras que se unieron a los trabajos de excavación y rastreo. El 17 se cumplen 9 meses de que mi papá desapareció. Yo desde el día 1 yo decidí unirme al colectivo porque yo quería pues buscarlo, como buscan mis compañeras, como los buscamos a todos. Incluso desde municipios como Guaymas y Empalme llegaron activistas para buscar a sus desaparecidos. En una fosa pues encontramos de 1 a 2 cuerpos, se han encontrado hasta más. Hasta ahora, la Fiscalía Estatal ha procesado 8 fosas, pero aún no ha comenzado las pruebas de ADN para identificar los restos. No podemos determinarlo porque estamos los restos llevándolos al anfiteatro y al CEMEFO para... Desde Sonora, con información de Antonio López, Milenio Noticias. Una pausa y volvemos con más información. Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. Buenas noches, mi querida Elisa. Con el gusto de estar contigo como todas las noches. Igualmente, querido Manuel. Pues bueno, comentábamos que siempre es complicado, ¿no? Porque el abanico informativo es muy amplio, ¿no? Y después de conocer tragedias que están sucediendo en nuestro país, es complicado, pero bueno, tenemos que estar en toda la información y así darlo a conocer a nuestra audiencia, querido Manuel. Tienes toda la razón y aquí estamos. Gracias. Con la tristeza que nos da ver lo que pasa en nuestro país. Sí, querido Manuel. Y platícanos cómo van las finanzas, la economía, los indicadores en este viernes. Mira, hoy tuvimos índices bursátiles alrededor del mundo ligeramente negativos. Uh-huh. Disminuyó el índice del Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's. También tuvimos un ligero incremento en la Bolsa Mexicana de Valores, que había abierto bastante bien. El tipo de cambio se comportó en forma buena, diría yo, cerró en 20.55. La información relevante fue el dato del empleo que comentamos ayer contigo. ¿Sí? Se esperaban 170,000 empleos, salieron 143,000 en Estados Unidos. Yo pensé que iba a ser un dato que le iba a gustar a los mercados. Sin embargo, después del dato se anunció que se habían revisado al alza las cifras de noviembre y diciembre en cerca de 100,000 empleados, y esto hizo que la información que recibimos hoy temprano en la mañana, a las 7:30, pues no tuviera el impacto positivo que finalmente esperábamos. Sí. Y por eso vemos disminuir ligeramente los índices bursátiles. Además, Trump anunció tarifas al mundo. Uh-huh. Te confieso que no sé a qué se refería con esa información, prometo explicarlo el lunes. Sí. Pero bueno, sí, eso fue la razón por que los índices estuvieron en forma negativa. La buena noticia fue que salió la inflación de México del mes de enero. Uh-huh. Salió en 3.59 la inflación nominal, la subyacente en 3.66, y esto es una buena noticia porque es menor a lo esperado. Esto le da margen a Banco de México, que ayer bajó medio punto la tasa, sí, como lo comentamos,
bueno, pues le da margen para que hacia adelante pueda seguir su proceso a la baja. Es importante para México bajar la tasa real de interés porque es muy alta y disminuyendo la tasa real va a ayudar a que la economía mexicana, que no se ve muy fortalecida en este 2025, pueda tomar un poco más de fuerza. Yo te diría que creo que Banco de México hizo lo correcto. El impacto de la baja de ayer en el tipo de cambio fue mínima, lo cual es una muy buena noticia y, como dije antes, abre la puerta para que Banco de México pueda seguir con este proceso hacia adelante. En Estados Unidos, los funcionarios principales de la Fed piensan que la tasa de interés puede bajar todavía este año. Sin embargo, esto no será sino hasta la segunda parte. Los mercados piensan que las bajas pueden ser entre 1/4 punto, pero a partir de junio de este año. Ese es el comentario más importante que tengo al día de hoy. Y nos quedamos ahí con esta buena noticia que nos das sobre la inflación y estaremos ahí dando seguimiento, por supuesto. Muchísimas gracias, querido Manuel. Buen fin de semana. Elisa, que tengas un fin de semana extraordinariamente bueno. Te lo mereces. Y también la audiencia. Nos vemos aquí el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Gracias. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. Querida Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, a todo el auditorio. Pues ya, el domingo, el primer gran evento del año, se juega el Super Bowl, las Águilas de Filadelfia frente a los Jefes de Kansas City, y te preparamos la previa que trae muchos elementos, porque de verdad que se integra desde el aguacate, las apuestas, el medio tiempo, la presencia de Donald Trump. Ahorita que veamos, si quieres, platicamos de eso, porque llama mucho la atención. Muy bien. Tremendo el Super Bowl, sí, va a estar muy bueno. Pero fíjate que ya está nuestra compañera Aranza Garza allá en Nueva Orleans y nos trae también todo el reporte de lo que ha sucedido esta semana previo a este partido. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme saludarte, Lisa. Y estamos justamente en la experiencia de la NFL, donde los aficionados a estas horas todavía siguen aquí disfrutando de las actividades que la experiencia de la NFL te puede regalar para acercarte un poco a la emoción del Super Bowl 59. Aquí los aficionados de todos los equipos de la NFL, los que más predominan, por supuesto, son los que traen su jersey de los Saints de New Orleans, del equipo de la ciudad sede del Super Bowl 59 y donde estamos justamente, pero hay de todos los equipos y por supuesto de los Chiefs de Kansas City que quieren ver a su equipo levantar el Vince Lombardi Trophy, y de los Eagles de Filadelfia, que pudimos platicar con algunos aficionados. Nos contaban que pagaron el boleto en 140,000 pesos. Esta es una cifra demasiado alta, pero el querer ver a su equipo campeón lo vale para ellos. Además, en lo deportivo, ¿qué podemos esperar? Los Chiefs de Kansas City son un equipo que se ha mostrado durante toda la semana con esa confianza, sobre todo porque están con jugadores que tienen esa experiencia y han mostrado ser determinantes en Super Bowls, como el caso de Patrick Mahomes, Travis Kelce, y quien lidera también la defensiva de los Chiefs de Kansas City, Chris Jones, que mencionaba que será un juego difícil, que no podrán detener a los Eagles de Filadelfia, pues eso sería imposible, pero que sí buscarán que les hagan el menos daño posible. Por los Eagles de Filadelfia, con Jalen Hurts, que quiere esa revancha, y por supuesto también con Saquon Barkley, que ha hecho las cosas de maravilla en esta temporada. Los de Filadelfia cerraron la temporada con una gran ofensiva y defensiva, y por supuesto quieren mostrar ese equilibrio también en el Super Bowl 59. Veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto el ambiente continúa aquí con la fiesta de New Orleans previo al Super Bowl 59. Regreso micrófonos al estudio con ustedes. Muchísimas gracias, Aranza. Oye, es que está todo listísimo. Híjole, va a estar muy bien. Me imagino que las apuestas favorecen
a Kansas. Mira, me imagino. No estamos en Las Vegas, pero la primera apuesta del año ha llegado. La producción, sé que nuestra querida productora Tania siempre... Las apuestas internacionales, nacionales, ¿a quién están favoreciendo? A los Jefes de Kansas City, pues vamos con el lado ganador. Yo voy con los... Ay, siempre vas con el lado ganador. ¿Quieres a los Jefes o quieres a las Águilas? No. ¿Águilas? ¿Ya? Águilas. Mira. Philly. ¿Vas con Filadelfia? Sí, voy con Filadelfia. ¿Tú? Con los Jefes de Kansas City, porque estamos del lado de los tricampeones. Van a ser tricampeones para que seamos tricampeones en el fútbol y tricampeones en el fútbol americano. Ay, bueno, siempre le echa limoncito a la herida, ¿verdad? Aprovecha. Muy bien. Pero va a ser, esperemos, ojalá un gran partido. Esperemos que así sea. Y además todo lo que... ¿Y le va a proponer o no matrimonio? Apostemos, yo apuesto a que no, ojalá que no. Ojalá que no, que se espere otro ratito. Son capaces de hacer el show ahí. Bueno, yo voy a decir que sí, pues ya para apostarle, perfecto. ¿Verdad? Aquí quedan las apuestas. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, Alicia. Feliz fin de semana. Sí, ya es viernes.